de ir a pescar. Y en esa ocasión había hecho mis ahorritos y pudimos comprar un tour para poder ir a pescar. Y bueno, mi esposa y mis hijas se durmieron, era tan emocionante que se durmieron, pero yo estaba ahí a la expectativa, ¿verdad? Porque era algo que a mí me emocionaba, ¿no? Y me acuerdo que el capitán de la lancha, del bote, pasó a un lugar a comprar carnada viva, pescaditos vivos. Y ya que llegamos a la zona donde él determinó que podíamos pescar, puso los pescados vivos en 4 cañas, uno en cada caña, y no caía nada, ¿no? Creo que el tour duraba 6 horas y pasaron como más de 1 hora, 2 horas y no caía absolutamente nada. Lo que me llamó la atención es que el capitán del bote dijo, bueno, vamos a intentar otra técnica. Y entonces mencionó algo que se llama un turricán. Dijo, vamos a ponerle un turricán a los anzuelos. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Un tucán o un pájaro? ¿Qué le vamos a poner? Y bueno, mi tocayo Miguel Acevedo me hizo favor de prestarme este turricán, que básicamente es una carnada artificial. El turricán que en aquella ocasión usó el capitán era de colores más brillantes, como un pequeño calamar, con un pulpito, por decirlo así. Y yo dije, ay, ¿qué van a caer los peces con...? O sea, si con los peces verdaderos, pues no son mensos, son peces, ¿no? Y yo dije, van a caer, no creo, pero bueno, ellos son los que saben. Y entonces, en cada una de las cañas de pescar puso un turricán, aquí lo atoró, y volvió a meter al agua las cañas o los anzuelos, ¿no? De hecho, son muy filosos, ya ahorita por aquí me dio un pinchazo, ¿no? Lo increíble es que como 15, 20 minutos después, una de las cañas comenzó a moverse, ¿no? Y entonces el capitán me dijo, acérquese, y ya me enseñó cómo, pues yo era un ignorante completo y sigo siendo, ¿no? Del arte de pescar. Y comencé a jalar ahí la caña de pescar, a darle vueltas, y por increíble que parezca, había un pez dorado, como de este tamaño, que había mordido el anzuelo. Estaba bien sabroso porque no lo comimos. Esa vez no fue pesca deportiva, esa vez fue pesca para comer. Y lo que me pareció increíble, y quiero usarlo como una lección objetiva en esta mañana, es que al pez le resultó más atractivo un señuelo o una carnada falsa que una verdadera. Estaba yo de alguna manera impresionado, dije, ¿cómo es posible? Y pensando en la vida del creyente, hermanos, y en la vida en general de las personas, muchas veces nos resulta más atractivo una falsa enseñanza de Dios, acerca de Dios, que la verdad que está revelada en las Escrituras. Ahora, lo falso tiene su atractivo, brillante, colores que atraen, no sabe a nada, está más duro, pues son de plástico, pero al pez le resultó atractivo. Y ese es el peligro de las falsas enseñanzas, hermanos, que se miran muy bien, parecieran que son enseñanza de la palabra de Dios, pero no son más que viles copias baratas, inexactas, falsas, del verdadero evangelio de Cristo revelado en las Escrituras, evangelio que da amor,
que transforma, que salva, que da libertad a aquellos que creemos en Él y nos lleva a tener una relación correcta con Dios. Y mi propósito en esta mañana, al mirar el texto bíblico que vamos a reflexionar hoy, es que puedas darte cuenta de que debemos tener cuidado con las enseñanzas engañosas, porque es fácil caer en ellas, sobre todo si no conocemos la verdad que está revelada en la palabra. Y mira, lamentablemente somos un pueblo, una nación, que no lee, que no estudia. Mira, no quiero exhibir a nadie y no quiero que nadie levante su mano, pero si yo en esta mañana ahorita dijera, ¿cuántos hasta ahorita, que estamos terminando el mes de abril, ya leyeron algún libro cristiano o no cristiano, pero de preferencia cristiano? Te aseguro que has visto cientos de videos de TikTok, que has visto quizá miles de imágenes en Insta, pero no has tomado tiempo ni para leer de una manera seria y profunda tu Biblia, ni para leer e instruirte con otros libros escritos por personas que aman y temen a Dios y que pueden ayudarte en tu crecimiento como creyente. Eso, hermanos, es lamentable de nuestra nación y de nuestra generación. Porque una nación que no lee, que no se educa, que no se instruye, está expuesta a cualquier baratija de plástico y confundirla con la verdadera fe. Ay, ay, ay. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, y vamos a leer versículo 24 al 27. Acuérdense que Pablo y Bernabé estuvieron en Iconio, luego en Listra, donde fue apedreado, y luego, pues, ellos emprendieron un viaje a Derbe, anunciaron ahí el Evangelio, y luego regresaron o iniciaron un viaje para regresar a su iglesia que los había enviado. Y dice el versículo 24, y pasando luego por Pisidia, en Turquía actualmente, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a dejar ahí por un momento la lectura y vamos a hacer una primera pausa. Hermanos, no sé si ustedes han observado, pero Lucas, el autor de Hechos, ha reiterado muchas veces que lo que los apóstoles, y en este caso Pablo y Bernabé, como misioneros y apóstoles,
están predicando, están enseñando, es la palabra de Dios. En aquel momento no tenían el Nuevo Testamento, tenían solo las escrituras del Antiguo Testamento. Y con esas escrituras ellos demostraban, anunciaban que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Y hermanos, la iglesia a nivel de las personas y a nivel colectivo como congregación, necesitamos el alimento sólido de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la verdad que Dios nos ha revelado para nosotros los seres humanos. Y sé que en esta época posmoderna, las personas les cuesta trabajo definir o aceptar que algo es una verdad incambiable o inamovible. Porque para nuestra generación la verdad es relativa. Depende el cristal con el que se mire. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad y yo tengo mi propia verdad. Y como somos tan tolerantes, cada quien debe respetar su propia verdad. Ahora, hay asuntos en la vida que no son tan relevantes o tan prioritarios, que es obvio que pueden admitir distintos puntos de vista de algo que existe o algo que es verdad. Pero hay otros asuntos donde la verdad no se puede cambiar. Es inamovible, porque es verdad. El problema de nuestra generación es que, fíjate bien, muchas personas, antes de leer siquiera la Biblia, se han metido en la cabeza libros de filósofos, de pensadores antiguos o de nuestro tiempo, donde hablan de Jesús, hablan de la fe desde una perspectiva que no surge de la Biblia, sino desde su cosmovisión personal. La cosmovisión, todos tenemos una, es el conjunto de premisas a partir de la cual una persona discierne la realidad que está viviendo y la interpreta. Y en base a ese discernimiento y a esa interpretación, actúa en la vida cotidiana. Y como creyentes podemos tener dos cosmovisiones. Nuestra propia, claro, cada quien desarrolla su cosmovisión, pero nuestra cosmovisión personal puede estar moldeada por las filosofías y las ideologías de nuestro mundo. O comenzar a ser moldeada por la verdad enseñada en la Biblia, en el Evangelio. De hecho, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos un montón de virus, de troyanos, de cosas que fuimos absorbiendo en el camino de la vida y que hicimos nuestra cosmovisión. Y lo que Dios quiere ahora es que tú y yo entendamos una cosa: esa cosmovisión necesita ser transformada por la palabra de Dios
para que comencemos a tener la mente de Cristo, pensar como Dios piensa, interpretar y actuar en la vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando un creyente no ha comprendido que necesita urgentemente la palabra de Dios en su mente y en su corazón, va a llevar un lastre en su vida que le va a impedir experimentar la nueva vida en Cristo y conocer la voluntad de Dios, que según la palabra siempre es buena, agradable y perfecta. Por esa razón, hermanos, el diablo es tan astuto que te va a distraer, te va a entretener, te va a dar un turricán para que tú no vayas a la palabra de Dios. Bastaría con preguntarles ahorita, a ver, ¿cuántos de ustedes abrieron diario esta semana su Biblia? Y a lo mejor nos vamos a sorprender que incluso líderes en la iglesia tienen un muy pobre hábito de alimentarse con las Escrituras. Lo maravilloso de la Biblia, hermanos, es que cuando abrimos ese libro que Dios nos ha dejado, no solo estamos leyendo los pensamientos, las palabras de su autor, sino su preciosa presencia está con nosotros y en nosotros cuando abrimos ese libro. Muchas veces cuando admiramos a un escritor y vamos a alguna feria del libro, a alguna conferencia donde se presenta el autor, compramos el libro y queremos que nos dé un autógrafo, ¿no? Yo tengo algunos libros autografiados. Pero la Biblia es todavía más maravillosa, porque su autor está con nosotros cuando la abrimos. Y su espíritu, que es el maestro de la iglesia, está ahí para enseñarnos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es capaz de traer libertad a los cautivos, liberar a los oprimidos, dar libertad, quitar el velo por el Espíritu Santo que nos impide ver la luz de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, la necesitamos desesperadamente, tanto a nivel personal como colectivo en la iglesia. Vamos a leer algunos versículos rápidamente que hacen referencia a eso. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, y yo creo que una oración que necesitamos hacer es pedirle a Dios que nos dé el deseo de su palabra. Porque no es natural, honestamente. A todos nos cuesta ir al libro de Dios, abrirlo. Pero podemos orar y decirle, Señor, dame hambre de tu palabra. Enséñame a amar tu palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, se está refiriendo a la palabra, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Si no tienes una experiencia plena de Cristo en tu vida, no es culpa de Cristo. Es porque seguimos con nuestra cosmovisión moldeada por el mundo, en lugar de estar desarrollando, transformando nuestra cosmovisión por la palabra de Dios.
Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Qué hace el bebé cuando tiene hambre? Llora. Ña, ña, ¿no? Ahí a las 3 de la mañana. Y yo le decía, Ofe, de noche son tus hijas, ¿verdad? No es cierto, ahí nos íbamos turnando. Bueno, yo no podía darles pecho, ¿verdad? Pero sí después su mamila. Ahora que han probado la bondad del Señor. Que el Señor quite toda apatía que tenemos por la palabra. Yo te animo a que esta semana, cada día que despiertes, le digas, Señor, dame hambre por tu palabra. Porque la necesito. Porque es mi alimento. Tú me hablas a través de ella. Y entiendo que es el alimento espiritual que tú has dejado para mí. Quiero tener una experiencia plena de salvación en Cristo. Y eso no se logra por emocionalismos. Se logra a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos la palabra de Dios y debe abundar en nosotros. Llénate de la palabra. En lugar de estar leyendo o mirando, porque el de leer, digo, ojalá leyeras algo. Pero en lugar de estar ahí mirando, arrastrando el dedito, porque está bien entrenado el dedo, ¿no? Para, hasta con una mano, ¿no? Sube y baja ahí los contenidos de las redes sociales. Tómate un pequeño tiempo de eso que inviertes en las redes sociales. Y llénate de la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, ¿qué debe hacer? Llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y es que, hermanos, lamentablemente esa ignorancia bíblica de nuestro tiempo afecta a nivel personal y afecta a nivel iglesia. A veces hay canciones cristianas muy famosas, muy pegajosas. Son éxitos en las radios cristianas, donde hay países donde pueden tener el espectro radioeléctrico lleno de opciones. Pero cuando tú miras su contenido, es una teología muy pobre. Y la música, hermanos, y esto se lo digo a los que son parte de algún ministerio de alabanza, la música es un instrumento pedagógico a través de la cual la congregación aprende. Y si la teología de las canciones que cantas es muy pobre o bien chafa o distorsionada, eso va a aprender la iglesia. Entonces, nosotros aquí en Calvary procuramos, sí, es bonita la música, yo soy músico, me encanta la música, pero amo más la palabra. Y miro que las letras de las canciones, entiendo que es poesía, entiendo que no es literal, muchas cosas se usan figuras del lenguaje, pero en el fondo debe transmitir un mensaje que surja de la palabra. Así que, hermanos, llénate de la palabra de Dios. En tercer lugar, deja que la palabra transforme tu cosmovisión, tu manera de pensar. Porque si no
sacas todos los virus, comparando con una computadora, ¿no? Si no sacas todos los virus, todas las corruptelas que fuimos adquiriendo en la vida, vamos a estar atados siempre. Es una forma en la que el enemigo te va a tener atrapado. Y Dios quiere que tú experimentes la gloriosa libertad de los hijos de Dios a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres, ¿de dónde? Dilo conmigo fuerte: de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cambia tu mente, Dios cambia tu vida. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, dígalo conmigo, buena, agradable y perfecta. Dígalo por favor: buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es el lastre? No conocer la voluntad de Dios, porque ignoro la palabra. Un lastre es un peso adicional que no debiéramos cargar. Y todo peso adicional cansa. Un bebecito, por más que pese 3 kilos, 3 kilos y medio, quizá por el primer minuto o dos sientas que no pesa nada, pero cárgalo 1 hora. Y entonces el brazo va a estar entumido, va a estar leyendo, doliendo, vas a pedir ayuda porque es un peso extra. O los corredores, ¿no? Muchos, me acuerdo en mi época, entrenaban con unas cosas que se llamaban polainas, que son como unas abrazaderas que tienen plomo para darle peso extra a tu cuerpo y que cuando no las tengas te sientas ágil y puedas correr con un mejor desempeño. Pues la cosmovisión moldeada por el mundo es un lastre para tu vida cristiana. Y entonces tú me dices: pastor Miguel, yo no he estado experimentando a plenitud mi fe en Cristo. Lo primero que yo te diría es: ¿qué tanto estás pasando tiempo buscando a tu Señor, a tu Salvador, a través de la palabra? Y lo más seguro es que me vas a decir: casi no lo hago. Y ahí está la respuesta. Hechos capítulo 15. Ya pasamos la mitad de Hechos. Entonces, versículo 1 y 2. Algunos que venían de Judea, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, enseñaban a los hermanos. Aquí está la falsa enseñanza: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos. ¿Y a quiénes iban a ver? A los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hermanos, vamos a hacer una segunda pausa aquí. Aquí hay un grupo de creyentes que está regando, propagando una falsa enseñanza. ¿Cuál era la falsa enseñanza? No hay salvación si no te circuncidas y guardas la ley de Moisés. De hecho, esa fue una de las controversias que le tocó al apóstol Pablo y a los apóstoles tener que atender en el primer siglo.
cuando tú miras las cartas del Nuevo Testamento, en varias de ellas, sobre todo Gálatas, vas a encontrar enseñanzas, apologética, en defensa de la gracia de Dios versus el guardar la ley de Moisés para poder tener salvación. La Biblia es muy clara. Solo hay salvación en una persona, en Jesús. Y no es necesario guardar la ley de Moisés ni circuncidarse, sino simplemente, voy a ponerlo entre comillas, la sola fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida. El que cree en Jesús como Salvador y Señor es salvo. Sus pecados han sido perdonados. Su vida comienza un proceso de transformación. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ha dejado de ser enemigo de Dios y se ha convertido ahora en amado hijo o hija de Dios. Antes solo tenía como expectativa el juicio y la ira de Dios, y ahora es heredero y coheredero con Cristo del glorioso reino de Dios, y esa es la esperanza de nuestra vida en Cristo Jesús. Un cambio completamente, diametralmente opuesto. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces no lo vemos, ¿por qué? Porque ignoramos lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo discernir entre lo falso y lo verdadero? Hay un dicho que todos hemos llegado a usar. Ya sacaste a relucir el cobre. Y ese dicho, hermanos, viene ya de muy antiguo, porque antes las monedas tenían su propio valor. Por ejemplo, el papel moneda que usamos, los billetes, tienen un valor simbólico, porque en realidad el pedazo de papel no vale 1,000 pesos o no vale 500. Dice ahí, ¿no? Una pequeña leyenda, ¿no? El Banco de México pagará a la vista la cantidad de la denominación del billete. En épocas pasadas, lo que hacían los grandes imperios era que acuñaban monedas. Pero como siempre ha ocurrido, hay monedas chafas, falsas, y monedas verdaderas. Y entonces empezó a proliferar un montón de monedas falsas. Y la gente pues se sentía estafada. Incluso en ciertos lugares de las colonias europeas establecieron leyes muy rígidas donde castigaban con muchos años de cárcel si tú entregabas a alguien y te denunciaba, si tú entregabas una moneda falsa. Ahora, ¿qué hacían las personas para poder saber si una moneda era falsa o verdadera? Bueno, pues la inspección física es una buena manera de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el peso de la moneda. El oro es pesado, ¿no? La plata. Pero el cobre, que era normalmente con lo que falsificaban las monedas, pesa menos. Claro, le daban su bañito de oro para engañarte, ¿no? Y decirte, mira, aquí está un centenario. O le daban su baño de plata, ¿no? Para decirte, mira, aquí está una onza de plata. Pero muchos empezaron a darse cuenta que estaban siendo engañados. Y entonces, ¿qué hacían? Pues algunos raspaban la moneda
Y si perdía el color original y surgía el color del cobre, ¿qué significaba eso? Ya sacó el cobre. ¿Qué significa? Que la moneda es falsa. También el ruido de la moneda. Miren, por ejemplo, esta moneda de oro no suena a nada. Pero esta moneda de plata, escuchen, tiene su ruido característico. Entonces, hermanos, hay muchas formas de... Puedes quedarte con la moneda de oro. Esta no, porque fue un regalo especial. Es una onza Troy de plata, 999, plata pura, emitida por el Banco de México. Así que esta tiene un valor especial, no solo en dinero, sino para mí. Un regalo de mi esposa. ¿Cómo discernir lo falso de lo verdadero? Mira, de lo falso va a haber muchas versiones. Y cada día hay nuevas versiones. Entonces, lo que hacen quienes se dedican a identificar o a discernir lo falso de lo verdadero es conocer bien al verdadero. Mira, el Banco de México, por ejemplo, pueden poner la diapositiva, da las siguientes recomendaciones para poder discernir si un billete es falso o un billete es verdadero. Esto lo saqué de la página del Banco de México. Número 1, tocar. Tocar la superficie del billete y sentir la textura y algunos relieves sensibles al tacto que ellos ponen. Entonces, si tú sacas un billete de tu cartera, una forma de saber si es genuino o no es tocándolo. Segundo lugar, hay que mirarlo con detenimiento. Y el Banco de México ha puesto ciertos aspectos visuales que nos van a ayudar a identificarlo. Por ejemplo, la marca de agua, ¿no? Cuando lo miras a través de la luz. El hilo, supuestamente este holograma, que aquí está de este lado. Una ventana en algunos transparente. El número de folio o el número de la denominación que viene oculto o al traslucirse forma el número de la denominación. Y en tercer lugar, girarlo y ver que cambia de color o que tiene un hilo 3D para poder mirar la autenticidad. Y claro, me he topado con billetes que son muy bien elaborados, pero son falsos. ¿Alguien le ha dado un billete falso? ¿Y qué tal se siente? Si es de 50 varos, dice uno, bueno, pero si es uno de 1000, siente uno coraje, un sentimiento de pérdida. Decir, caray, me vieron la cara, ¿no? Con este billete. Y, hermanos, la clave es conocer bien al verdadero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a discernir entre la falsa doctrina, una falsa enseñanza, y el verdadero evangelio si no conoces el verdadero? ¿Qué va a pasar si no conoces al verdadero evangelio? Vas a estar engañado porque no conoces los distintivos del verdadero evangelio. Te voy a dar algunas pequeñas claves para que distingas lo falso. Bueno, primero el verdadero.
El verdadero evangelio siempre te va a llevar a Jesús. No a una iglesia, no a un líder carismático, religioso, no a adicionar cosas al evangelio, sino te va a llevar siempre al Cristo, al Jesús revelado en los evangelios. Déjame decirlo de otra forma. El verdadero evangelio siempre es cristocéntrico. Y no te va a llevar por otros caminos. Es como un embudo. Todo va a ir a Jesús. Porque el evangelio se trata de Jesús y lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Ahora, el falso evangelio, fíjate bien, te va a poner a Jesús y siempre va a adicionar algo. Y te lo venden así, la verdad nunca revelada que va a cambiar tu vida. Oye, más revelado que en las Escrituras, no. Y de eso hay mucho en los medios cristianos. Pero mira, siempre van a poner a Jesús y el dinero. Es una cualidad del evangelio falso. De hecho, en la carta de Judas, puedes ver eso. Los falsos maestros siempre van tras el dinero, viven en inmoralidad sexual y siempre están tratando de sacar provecho personal de su congregación. Esas son las características de los falsos maestros. Agregan al evangelio, buscan el beneficio económico y generalmente tienen una vida moral que no va acorde con la ética del evangelio. Entonces, tú observa, si un predicador, por famoso que sea, su enfoque está en el dinero, ¿ese evangelio es verdadero o es falso? Si su enfoque está en guardar ciertas costumbres, sí tienes que creer en Jesús, pero... Y ahí están los judíos mesiánicos, ¿no? Algunas como sectas, ¿no? Donde empiezan a hablar palabras en hebreo. El hebreo no es el idioma celestial, hermanos, ni el griego koiné, ni el arameo. Fueron los idiomas en su momento internacionales que Dios quiso usar para transmitir sus escrituras. Pero decir palabras en hebreo no lo hace más espiritual. Claro, ¿quieres pronunciarlas? Pues explícalas, ¿no? Yeshua, ¿no? Hamashiach, el Mesías. Adonai, mi Señor. Hashem, el nombre. Los judíos usaban mucho ese sustantivo, Hashem, para referirse al nombre divino, porque no querían pronunciar, y de hecho se perdió la pronunciación original del tetragramatón, de las 4 vocales del nombre divino, porque lo dejaron de pronunciar. Pero eso no hace más espiritual o más poderosa una oración. También podemos llevarnos aquí en la iglesia, si me quiero lucir ante ustedes, empezar a citar términos griegos y que la sintaxis gramatical del texto. Hermanos, yo sigo el ejemplo de mi maestro. Con cosas simples hay que enseñar las verdades profundas del evangelio. Y yo espero que tú, como predicador en el futuro, puedas enseñar de esa manera la palabra de Dios y pueda ser accesible a cualquier persona que te escuche. Mira lo que dice Colosenses 2:8, nueva traducción viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen, ¿de dónde?
del pensamiento humano. Es que ya leíste a Sartre y ya leíste a Freud o ya leíste a Nietzsche. Puedes leerlos si quieres. Pero esas filosofías no nacen del pensamiento de Cristo, sino del pensamiento humano, y fíjate más, de los poderes espirituales de este mundo. Si te fijas, algo en común de esas todas filosofías, no es que te nieguen que hay un Dios, sino que tergiversan al Dios revelado en las Escrituras para que tú te fabriques tu propio Dios. Y tengas un Dios al Starbucks. ¿Cuál es el éxito de la cafetería de La Sirena, de doble cola? Que tú haces tu mezcla única. Eso sí, ¿no? El que te está vendiendo te pregunta y quiere que le agregue crema batida y le ponemos chispas de chocolate y le podemos poner vainilla y claro, todo cuesta, ¿no? Ya cuando ves el cafecito de 60 se volvió de 300, ¿no? Es el éxito. Ah, y le ponen tu nombre, ¿no? Miguel. Ya, cuando lo preparan, lo terminan de preparar. Miguel está por ahí y ya te levantas, muy orgulloso de que tienes tu propia mezcla de café. Eso es lo que hace el pensamiento posmoderno con Dios. Hace su propio Dios. Yo quiero que mi Dios sea así. Y me gusta esto del cristianismo, me gusta esto del judaísmo, me gusta esto del islam, me gusta esto del pensamiento religioso oriental. Hago mi mezcla y bebo de mi propio Dios. La pregunta es, ¿ese Dios podrá salvarte? ¿Ese Dios transformará tu vida? ¿Ese Dios te recibirá con los brazos abiertos en su reino? No, solo Cristo. Sigamos con Hechos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, checa ahí, contando, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí vamos a terminar la lectura el día de hoy. ¿Quieres saber en qué termina la historia? No se pierda el próximo domingo la prédica en el resto del capítulo 15, lo que es conocido como el Concilio de Jerusalén. Hermanos, debemos defender la fe bíblica. Y la fe bíblica se defiende sí conociéndola, pero también compartiéndola. Y tú tienes que comenzar a compartir esa fe desde tus hijos. Mira, el mundo está enfocado en enseñarle a tus hijos a no seguir a Cristo. ¿No te has dado cuenta de eso?
El mundo está enfocado en enseñarle a tus hijos, a la nueva generación, a vivir sin Dios, sin esperanza y sin fe. Pero Dios quiere que tú te enfoques en enseñarle a tus hijos la preciosa fe que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos en Él, y que puedan vivir sabiendo que hay un Dios hermoso, grandioso, asombroso, que les ama y que siempre, siempre, siempre estará con ellos. Pero ese es el enfoque del mundo. ¿Qué pasa si tú no le enseñas a tus hijos a amar y conocer a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a aprender? Lo que el mundo quiere que aprendan. A no conocer, a no amar y a no seguir a ningún Dios, porque ellos son libres. Pero el mundo es tan astuto que teje una realidad para que las personas no vean su realidad, que son esclavas, que no son libres. Pero nosotros, que hemos creído en Jesús, somos libres. Ha quitado el velo de nuestros ojos y hemos podido comenzar a contemplar la luz brillante y asombrosa del Hijo de Dios, que ha resplandecido en las tinieblas profundas en las que vivíamos, y ahora hemos comenzado a experimentar lo que es la verdadera libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra: lucha con fervor por la fe. Judas capítulo 1, el único capítulo, versículo 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. ¿Para qué? Para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Lucha con fervor por la fe y lucha desde la trinchera de tu casa. Vacuna a tus hijos contra las ideologías de nuestro tiempo. ¿Has visto los libros de primaria de la nueva escuela mexicana? ¿Cuántos tienen hijos en primaria? A ver, levántame su mano, por favor. ¿Ah, sí, tan poquitos? Bueno, hay un libro que no llevan a casa. Se queda en el aula, pero lo puedes consultar en internet. Y en ese libro hay pura ideología de género, hay socialismo, comunismo, propaganda. Y tú como padre ni por enterado. Aquí en Calvary estamos comenzando y creemos que Dios nos va a permitir comenzar la Academia Cristiana Calvary con una educación diferente, enfocada en valores bíblicos. Puedes acercarte con Rebe y Renato, ellos van a dirigir este proyecto, ya lo están haciendo, y darle una mejor educación a tus hijos. Pero ahí está todo eso. Y de repente uno, no sé si se hace tonto uno, perdóname la expresión, o peca de ingenuo. Pero decimos, es que el niño no entiende. No, claro que entiende. Si no entendiera, los pedagogos que hicieron esos libros de la nueva escuela mexicana no los harían, porque no entienden. Pero tú tienes que adelantarte
a lo que el mundo les va a tratar de programar en su mente. Hazte cuenta como una vacuna. ¿La vacuna se pone antes, durante o después de la enfermedad? Le van a decir que él puede escoger su identidad de género. Tú puedes decidir si quieres ser niña o niño. Incluso hay ejercicios propuestos donde un día el que nació varón le van a invitar a experimentar a ser una niña. Y la que nació niña le van a hacer experimentar lo que es ser un niño. Y eso genera confusión, hermanos. Eso, en mi opinión personal, es abuso infantil. Si de adultos quieren escoger una identidad de género diferente a su sexo biológico, muy su libertad, muy su problema. Dios nos creó libres. Nosotros nos guiamos con la ética que enseña la palabra de Dios. Pero Dios creó al ser humano libre. Y en este sentido yo te he explicado y enseño y así trato a la gente. Si llega conmigo una persona que nació hombre y se identifica como mujer, le saludo. No me siento como saludando a un leproso de ninguna manera. Tiene una dignidad intrínseca por ser un ser humano, portador de la imagen de Dios, valioso como yo, como tú, como cualquier otra persona. ¿Estoy de acuerdo con su estilo de vida? No, como él no está de acuerdo con el mío, o esta persona no está de acuerdo con el mío. Pero le respeto, porque es su libertad de adulto. Pero vacuna a tus hijos. Esta semana platica con ellos y diles, mira, un día en la escuela te van a decir esto. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que la persona que está a cargo del aula de clase exponga esa lección, tu hijo diga, mi papá, mi mamá, ya me habían dicho que esto me iban a decir. Y afirma su identidad de género. Padres, hombres, todos los que somos papás, levánteme su mano. ¿Sabes que tú afirmas tanto la feminidad como la masculinidad de tus hijos? Ambos. Por eso, con tanto hogar, o con padres ausentes que no están, o padres ausentes emocionalmente, un padre debilucho que no se interesa en la formación de sus hijos, hay mucha confusión y son campo fértil para sembrar esa confusión. En segundo lugar, ya me extendí, discúlpenme ustedes, enseña la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos, Edgar? Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4, versículo 2 al 4. Ya llevo 1 hora, chale. Voy a pedirles un favor a mi equipo de staff. Compren un reloj de esos de números rojos que puedan poner ahí en el búnker con un discounter, un contador inverso. Para que, sí, es que es importante cuidar el tiempo por la pedagogía. Muchos de ustedes ya están desconectados, están aquí en cuerpo presente, pero sus mentes están pensando en la torta, en el taco, el pozole. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. ¿Qué hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que predicar? Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Yo espero que en Calvary no te falten buenos pastos, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Ahí tienes a iglesias que en lugar de ganar nuevos creyentes, ganan, pero adeptos que ya son creyentes,
pero quieren que les endulcen el oído. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan, ¿qué cosa? Lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Y en tercer lugar, se defiende la fe bíblica permaneciendo en ella. Jesús dijo lo siguiente, Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen, dilo conmigo, fieles a mis enseñanzas. Repítelo. Fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Porque tu Espíritu, Señor, nos ha dado la oportunidad, la luz, el discernimiento para conocer la palabra de Cristo, palabra de libertad que solo tú puedes dar y hacernos verdaderamente libres. Líbranos del engaño y que podamos amar tu palabra, que podamos orar día a día: Señor, enséñame a amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Perdonen ustedes, ya me siento mejor, tomé una hora para predicar.